Ok, jóvenes, vamos a seguirle. Ok. Ujú. Vamos a seguir. Este es nuestro cuarta resistencia, es la R4. Tomemos. ¿Estamos listos? Ya no les pregunté. Sí, profesor. Ok. Es la R4. Vamos a medirla. Sus colores son. A ver, déjame verificar. Café, negro, amarillo. Café, negro, amarillo. De 100K, Dorado. ¿no, prof? No, a ver, chéquenlo bien. Café, negro, amarillo y dorado. Café, negro, amarillo. 100K, ¿no? 100K. Es así, 100K. Vamos a ver cuánto nos da la A. 95.6K. Bueno, varió un poquito. 95.6 lo vamos a ver. 95.6 lo vamos a dejar. Ah, ¿verdad? En realidad, si movemos el punto en forma adecuada, ¿de cuánto es la resistencia? Acuérdense que son 100K. Eh, 95.600 ohms. Ajá. Por eso dejé esta ahorita para tener todo el tiempo de comentarlo. 9.600 ohms, o sea, nos faltan 400 ohms. Ya no es tan poquito, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos sale el error, aunque seguramente va a salir dentro del error del 10%, pero entre más grande la resistencia, pues también la diferencia que tiene es grande. Entonces esta fue la A. ¿Sí? 93.9 K. ¿Sale? Ok, vamos con la B. Noventa y tres punto... y eso que la estoy midiendo en el proto. 92.7. Ah, salió 92.7. 92.7. ¿Sale? Esa fue la B. Perdone, profesor, le oí cortado. ¿Cuál sería el valor que se tomó al final? 92.7. Muchas gracias. 92.7. Vamos con la C. Con la D, ¿no? Sí, perdón. No, la C. Vamos con la C. Tenemos un poquito de delay. Oh, se me zafó. $96.8. 96.8.
96.8. Ahora sí va la D. $95.3. 95 punto... Ay. Ya, vean, nomás que caprichudo es mi multímetro. 94.9. 94.9. Les digo que ya, yo creo que necesito estrenar. Esta es la última, la E. 94.7. 94.7. Promedio y error, por favor. Creo que el promedio sería 94.94. 94.94. Ok. ¿Y el porcentaje de error? Me dio menos 5.3%. Órale. Menos 5.3%. Igualmente, ¿no excede eso el límite de 5%? No, porque las resistencias son de 10, no son doradas. Tiene franja dorada, es del 10%. Sí, la resistencia era del 10%. Las de 5 son, la banda es plateada. ¿No ¿Sí? es al revés? No, no. Si es al revés, profe, dorado es Sí. 5%. ¿A poco? Así es. Oh, pues entonces está fuera. Fuera. Y también las otras estaban fuera, ¿no? No, las otras estaban dentro, porque eran 1.34, 0.94 y 2.26 a mi parecer. Ajá. Y esta Esta es tenemos... la primera que se sale. ¿Y de qué valor es? El porcentaje de error es de 5.3297. Sí, pero la resistencia de qué valor es? De 100 kilos. 100K. Por eso les dije la diferencia, ¿no? Entre sea más grande la resistencia, vamos a tener problemas de ese tipo, que el porcentaje del margen de error pudiera dispararse. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Perdone, profesor, una duda un poco absurda, pero se me ha olvidado. ¿La tolerancia se considera, digamos, el 5 y el 10% completo Más, hacia arriba y hacia abajo o se divide en no, más o es menos? más menos 5 hacia arriba y hacia abajo. Sería una tolerancia de casi 10. De acuerdo, pero de una forma u otra aquí se excedería porque es el 5% negativo, ¿correcto? Exactamente, exactamente, exactamente. O ¿Sí? sea, en este caso igual sería el promedio, ¿no? O sea, porque si las ves por separado, habría una que fue la que está como más en error. Exactamente, y por eso diseñé el experimento así, porque si agarramos una sola resistencia es posible que agarráramos una buena o agarráramos la mala. Pero quiere decir que el proceso de fabricación de estas resistencias pues no fue muy bueno o ya están muy viejas. ¿Sí? Eso sí, es probable porque todo tengo yo usado, ya desde mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, es posible de que sí, exactamente. Nuestro proceso de fabricación de estas resistencias no fue el adecuado. Vámonos con la última. Esta a ver qué tal nos va. Es amarillo, violeta, naranja. Amarillo, violeta, naranja. A ver si la alcanzan a ver. El fondo de la resistencia es color beige. ¿Sí? Les voy a enseñar unas de las que venden actualmente en Estere.
Estos son verdes. En las beige se ve perfectamente bien los colorcitos. Son de las antiguitas, ¿sí? Y después nos las hicieron verdes y cuesta mucho trabajo verlas, ¿sí? Y porque se confunden ya los colores. Vámonos con la primera. Entonces los colores son amarillo, violeta, naranja y obviamente dorado. Son 430 miliohms, ¿no? No, ¿qué pasó? Amarillo, Naranja, violeta, naranja. amarillo, violeta, naranja. 47 kiloohms. 47, ¿no? 47 kilómetros. Exactamente, ahí ya lo estamos midiendo. Nos da 45.5. Esa fue la A. Ahora agarro la B. Y nos da 40 y... Uy, están mal estas. 44.3. Y eso que le estoy ayudando. 44.3. Vámonos con la C. Un poquito más abajo. 44. Uy, ya nos bajó. 43.7. Con la D. 44.5. Uy, esto estuvo peor. 43.4. A ver, promedio y porcentaje de error. Creo que el promedio es 44.26. Profe, ¿Qué pasó? disculpe, ¿cree que pueda repetir el renglón 4, porfa? Es que me conecté y ya había dicho los valores. Sí. Si alguien me hace el favor, porque yo no lo estoy apuntando. Renglón número 4. A ver, es café, negro, amarillo, dorado. En colores. ¿Ok? Y RA es 321.8. Ah, no, perdón. RA es 93.9. Sí, RB es 92.7. ok, RC es 96.8. sí, RD es 94.9. ok, RE es 94.7. Bueno, sí los tengo yo. Y ya el promedio me dio 94.5 y el porcentaje de error es menos 5.3%. ok. Gracias, compañero. Sí, bueno. Gracias. Gracias. ¿Qué porcentaje de error tenemos en esta? Y lo malo que tengo un montón, las voy a tirar hacia la basura. Me dio menos 5.7%, profe. Bueno, menos 5.7. ¿Sí? Bueno.
Entonces, ahí la apuntan en su tablita, llenan su tablita, sacan sus conclusiones. Ya platicamos acerca de la precisión y la exactitud, ¿sí? A ver, tengo esta, chequen bien, saquen su valor. Uy, mi daltonismo está bien fuerte. Es café. No. Déjenme ver, necesito una superlupa. Es café, azul, verde. ¿Sí? ¿Esto ya no corresponde a una columna, profesor? No, es un experimento aparte que vamos a hacer. ¿Es de 1.6 megas? Exactamente, 1.6 megas, algo así. Luego tengo duda si los dos son verdes o uno es azul, pero yo digo que debe ser azul por los valores de resistencia. Ahorita lo vamos. Ahorita se los voy a dejar de investigar para que me lo chequen. Sí, yo creo que es café, azul, verde. Entonces ahí lo voy a medir. Ahí está. No, es que no. Profe, ¿Qué pasó? este, ¿cuándo va a dejar subir las actividades pasadas? Ahorita les explico cómo hacemos. Si me deben algo, cómo le vamos a hacer. Ah, Ahí, vale, vale. Entonces me espero al final. sí. Vale, gracias. A ver. Está canijo. Sale. A ver, ¿cuánto nos da? 1.4 megas. 1.479 megas. ¿Ok? ¿Sale? Ahí la estoy midiendo en el protoboard. Mis dedos no están tocando la resistencia. ¿Sí? Ahora voy a hacer la misma medida con mis dos dedos tocando la resistencia. Me da 0.494 megas. Ah, ¿verdad? La estoy tocando con mis dedotes. ¿Sí? Sale. Eso puede ser por lo que por lo que habíamos dicho de que nosotros tenemos una resistencia en o sea, nuestro cuerpo tiene una resistencia dada. Ahí Y lo esa, estoy. Ahí. Es lo que está pasando en pantalla. Ahí está el multímetro y me estoy midiendo mi resistencia interna. Esta resistencia, dependiendo su religión, esta me la dio Diosito para que no me electrocute con una batería de 9 volts o de 1.5 volts. Me dio una resistencia interna para que no me fulmine con cualquier flujo de corriente. Y me da 1.44. Dos resistencias del mismo valor conectadas en paralelo. ¿Cuánto da? da la mitad. Que fue más o menos lo que nos estaba dando al medirla con los dedotes. Ahí está la resistencia, la estoy midiendo con los dedotes. Más o menos, un poquito menos de la mitad. ¿Sí? Para que vean que hay que tener cuidado con resistencias que son semejantes a la resistencia interna del ser humano. ¿Sí? Porque, ¿Podría, por favor, repetir la resistencia interna del ser humano? bueno, la que yo tengo ahorita, ya di menos. Ahí está. 1.03 megas. De acuerdo. Habría que sacar, a mejor de tener el dato promedio, porque dependiendo lo que comas, si como mucho hierro, va a variar. ¿Sí? Y puedo tener diferencias. Y bueno, para que vean, ¿no? Si andas ahí de presumir que no, mira mis vitaminas de hierro y mucha espinaca, ¿sí? Y llegaras a tener una complicación de hacer tierra, ¿sí? Pues sí pudieras tener problemas de ese tipo, ¿sí? Recuerden que todo esto es un balance, ¿no?
para los deportistas de alto rendimiento les cuidan mucho eso, ¿no? El hierro, el potasio y el la otra, ¿cuál es? El sodio, ¿sí? El potasio y el sodio permiten, y junto con el hierro, permiten mucho la conductividad para mandar los impulsos adecuados a los músculos para que se relajen y se contraigan cuando viene el impulso eléctrico. Entonces, les cuidan mucho eso porque va a tener mucho mejor rendimiento los músculos, ¿sí? Entonces, es una manera, pues, para que vean cómo se va aplicando la electrónica en todo, ¿no? Bueno, ese fue un pequeño experimento, ¿sí? Para que vieran el valor de la resistencia humana, que precisamente lo tenemos para que no nos electrocutemos con cualquier circuito. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos experimentos o revisamos circuitos electrónicos, de una revisión con multímetro y de componentes, fuente apagada, ¿sí? Si se va a checar voltajes, pues sí hay que encenderlo, pero hay que revisar que nosotros no estemos haciendo tierra. Por eso hay botas y instrumentos, guantes, hay pulseras antiestáticas, que en cierto momento, si es una pulsera antiestática, para evitar dañar circuitos que son sensibles a la electricidad estática, hay que apagar el circuito para colocarse la pulsera. Nunca se revisa un circuito con la pulsera puesta y el circuito encendido. Circuito básico, ¿sí? Bueno, de rapidito, ¿sí? Vamos a hacer esto, ¿sí? Yo voy a tener, ¿sí? Una fuente de voltaje que va a ser en este caso de 5 volts, ¿sí? Y voy a querer probar un transistor como interruptor. Así es de que voy a conectar un push button, ¿sí? A través de una línea de voltaje y una resistencia de 10K que va a estar conectada a la base de un transistor, que es un BC547, ¿sí? El emisor del transistor va a estar conectado a tierra, ¿sí? Y el colector le voy a conectar una resistencia de 330 ohms y le voy a conectar un diodo LED a voltaje, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? El transistor lo podemos utilizar en 3 fases diferentes. La zona central, que es la amplificación, que es cuando metemos una señal pequeña y amplifica el transistor, y las que están a los lados, cuando no tenemos suficiente corriente en la base y funciona como un interruptor abierto. Es decir, el emisor y el colector tienen alta impedancia. Emisor, colector y base, ¿sí? Si no meto suficiente corriente, el emisor y el colector tienen un alto valor resistivo, tanto que no pasa la corriente, es como si estuviera abierto. Si meto suficiente corriente en la base, puedo hacer que el colector y el emisor entren en saturación, es decir, interruptor cerrado. Si se cierra el interruptor, va a pasar la tierra a través del transistor y va a completar el circuito del diodo LED, que es un LED, y va a encender, ¿sí? Entonces vamos a armar ese circuito para acordarnos más o menos cómo trabaja un protoboard, ¿sí? Ambos voltajes ambos están en positivo, ¿no? Exactamente, son de 5 volts positivos, ¿sí? Antes se me olvidaba un poquito, la resistencia, obviamente el LED, pero el transistor que vamos a usar es uno de baja señal, el BC547, bueno, es así, ¿sí? Y tiene 3 patitas, ¿sí? Y para identificar las 3 patitas, esta va a ser el colector, esta va a ser la base y este es el emisor, ¿sí? Base, colector, emisor, ¿sí? Es un transistor NPN, no, muy sencillito, ¿sí? Bipolar. El LED también que podríamos tener ahí de LED, recuerden que es uno así, tiene una patita larga y una cortita, es la negativa y la positiva. Positivo, negativo. Las resistencias no tienen polaridad, ¿sí? Entonces, sáquenle una foto para que lo tengan ahí presente. Bueno, no, es que no creo que me quepan las dos cosas, pero en fin, a ver así. Vamos a montar nuestro protoboard. Bueno, pero aún así vamos a ver los videos, ¿no? Entonces, si tomamos foto o no, pues con los videos lo vamos a volver a revisar. Ok. Tenemos nuestro protoboard, ¿sí?
Y recordemos rápidamente. Tenemos estas líneas rojas y azules. Y abajo de esos agujeritos hay dos laminillas independientes. Tenemos una para la roja y otra para la azul. Esas laminillas, cuando metemos un alambrito, ¿sí? Tocan el alambrito y hacen conducción, ¿sí? Y tenemos conducción, así como está puesto el protoboard, en forma horizontal sobre toda la línea azul o sobre toda la línea roja. Esas dos líneas se llaman distribución de voltaje y sirven para poder sacar el voltaje de alimentación en cualquier punto de la parte central del protoboard y no estar metiendo cablezotes largos desde mi conexión de la fuente, que aquí la tengo conectada, un cable rojo y uno negro. El rojo por lo regular va a ir al rojo y el negro va a ir al azul, ¿sí? Y yo puedo sacar cablecitos para hacer conexiones en diferentes puntos del protoboard, ¿sí? Sin necesidad de sacar un cable largo de aquí a acá o irme puenteando en el protoboard. El protoboard es una herramienta muy útil para armar circuitos sin necesidad de soldarlos, ¿sí? Pero desgraciadamente tenemos una desventaja. Es sumamente ruidoso. Mete muchísimo ruido a los circuitos. Entonces, a veces ese ruido, dependiendo del circuito, pues nos deja trabajar muy a gusto o tener algunos problemitas. Entonces, entre mejor armemos el protoboard, es mucho mejor, ¿sí? Y me refiero a armar, a no poner, no sé si alguien conoce, a ver si me diga sí o no, nada más, si conoce a Don King, o conoció a Don King, un promotor de boxeo. No. ¿Cuál era su característica de Don King? Su pelo. ¿Su Su pelo? pelo así, todo erizado. No ¿Era sé, negro? no, pues era un negro, pues sí, pero aquí no vemos los colores. ¿Si han visto una... Tenía los pelos así, parados, ¿no? exactamente. ¿Si han visto una caricatura que se llama Reyes de las Olas, de unos pingüinos? Hay un pingüino que organiza las competencias y precisamente se inspiraron en Don King porque tiene los pelos parados el pingüino, ¿sí? Entonces, o es una nutria, me dicen que es una nutria, ¿sí? Bueno, los pelos parados. Precisamente hago el comentario porque si me hacen una referencia más moderna, te los agradeceré. Pero los protoboards armados con cables a la Don King meten mucho ruido y fallan mucho. Hay que hacerlos planchados, es decir, los cablecitos bien tensos, pequeñitos, de punto a punto y que no den mucha vuelta. Porque si yo meto un cable por aquí y da 2, 3 vueltas y lo conecto a cerquita, pues estoy haciendo una antena y meten ruido. Entonces, pues, hay que tener cuidado de eso, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tomar un puente. Ah, me falta explicar la parte central. Aquí tenemos un surco, ¿sí? Ese surco divide la parte superior y la parte inferior del centro del protoboard. Todos los rayitas que tenemos aquí en forma vertical se llaman nodos y están numerados. Y los nodos podemos referirnos a ellos por su número, ¿sí? Desgraciadamente ahorita la toma pues, no me permite utilizar los números, ¿sí? Pero hasta se puede dictar el protoboard cómo se arma por los números. Así es de que estas líneas verticales, ¿sí? Tienen las laminillas en forma vertical. Quiere decir que la primera laminilla es independiente de la segunda laminilla, independiente de la tercera, ¿sí? Pero puedo conectar algo que sea común en estos 5 puntitos en forma vertical. Es una sola laminilla. Y ahí puedo conectar hasta 5 cosas diferentes que se conecten en un solo nodo. El siguiente nodo es la siguiente línea y el siguiente nodo y así sucesivamente. Es decir, entre el nodo 1 y el nodo 2 no hay conexión. Pero en el nodo 1 tengo puntos que se llaman A, B, C, D, E. 5 hoyitos. Esos sí tienen conexión. Entonces, según el diagrama, yo voy a conectar un cablecito en el nodo 1 y dice aquí que lo debo conectar a voltaje. Ay, fíjense que está bien padre así. Ni en el pizarrón se hace igual. Esto lo vamos a implementar en clase. Ya que llegamos. Profesor, de esta segunda parte de la práctica, ¿se realizará alguna anotación en el cuestionario? No, me parece que no. No. Vamos a echarle ganas para alcanzarlo a acabar, ¿sí? Entonces, no, simplemente es para que activemos nuestras habilidades en el armado del protoboard. Voy a poner mi push button,
que corresponde a este. Ahí está, cuando lo cierre, va a cerrar el circuito. Necesito una resistencia de 10K. Voy a conectar mi resistencia de 10K del punto del botón. Ahí. Esa resistencia, esta, es esta. Mi transistor, este es el BC547. Así como puse, colector, base, emisor, esas son las tres patitas. Lo voy a conectar aquí. Voy a tomar un cable y lo voy a conectar la base, que es la patita central. Esta es la patita central, ¿sí? De la pata de la resistencia, pasa el cable a la pata central del transistor. Aquí está la pata central del transistor, ¿sí? Necesito otro cable para conectar el emisor, que es la tercera pata, a voltaje. Conecté esta tercera pata a la línea roja, que es voltaje, con otro cablecito. Voy a conectarme el colector. Tercera patita. Luego de la primera patita, haga el colector. Ahí dice que utilice una resistencia de 330. Aquí la voy a conectar. Este punto es este punto. Este punto es este punto. Me falta conectar un LED. Checo la polaridad del LED. El positivo del LED va a voltaje y el negativo va a ir a la resistencia. Si oprimo el botón, voy a meter el flujo de corriente. Déjenme ver, por ahí algo me falló. Estaba mal mi LED, como siempre, la polaridad. No quiere. ¿Por qué no quiere? Ah, ya tengo un errorcito aquí. No lo conecté a tierra. Este punto no lo conecté a tierra, es este cable. A ver, vamos a ver. Mala onda. Probemos nuestro LED, a ver si está correcto. Si está funcionando. Estamos a tierra. Es el emisor. La base. Botoncito. A tierra. Aquí no soy yo. Ahí está. Oprimo el botón. Enciende el LED. Fíjense que yo estoy induciendo algo de energía. Toco, ahí estaría en la zona de amplificación. Es muy poca corriente la que traigo yo en los dedos, pero toco la resistencia y se enciende el LED. Sin oprimir el botón estoy en la región de corte, oprimiendo el botón estoy en saturación, y si toco la resistencia con mi dedo, alcanzo a entrar a la región de amplificación. Una señal muy leve que tengo en los dedos logra encender el LED. ¿Sí? Rápidamente voy a hacer un cambio, porque tenemos un poquito ya de tiempo, 4 minutos. Voy a conectar la resistencia a voltaje. La resistencia que cerraba el circuito. La voy a conectar directamente a voltaje y la otra pata a la base del transistor. Esto va a hacer que encienda permanentemente. Pero voy a conectar un capacitor. Y el capacitor lo voy a conectar a ese mismo nodo, pero a tierra. Déjenme ver rapidito. Entonces, vamos a ver. ¿Vieron lo que sucede? Bueno, lo voy a apagar. El LED está apagado.
conecto la resistencia a voltaje. Entra el voltaje a la base del transistor, donde también tengo conectado el capacitor, y carga el capacitor con 5 volts. Yo desconecto la resistencia, y como se quedó cargado el capacitor, ese sigue alimentando la base del transistor, y por eso queda encendido el LED, pero se va descargando a través de la base, y se va apagando poco a poquito. La combinación del valor de la resistencia, ¿sí?, junto con el capacitor, me va a dar una línea de descarga. Se llama constante RC, que sirve para hacer constantes de tiempo, pulsos. Vean cómo guarda. También esto es una unidad de memoria. Así están construidas más o menos las memorias de estado sólido, las memorias que utilizan las computadoras. ¿Sí? Hay unas memorias que se llaman dinámicas, DRAM, que están hechas con un capacitor y una compuerta flotante. Y hay un circuito que está cargando los capacitores para que recuerde que el LED estaba encendido. Ahí lo voy a volver a cargar. Y vean cómo empieza a bajar. Porque el capacitor almacena energía y se va descargando a través de el transistor. ¿Sí? Nos quedan 3 minutos. ¿Cómo va a estar la situación? Bueno, contestan su cuestionario y con eso van a tener su asistencia del día de hoy, pero también van a tener su evaluación de la primera práctica, ¿sí? Entonces son 5 preguntas, ¿sí? Ya la mayoría las contestamos. Les dejo la pregunta número 5 para que la reflexionen y me la contesten a todo dar. Ya vimos esa parte, ¿sí? Ya vimos esa parte. Y elaboren sus conclusiones, por favor, bien creativas, bien fundamentadas, ¿sí? Para que yo los pueda calificar. Segunda observación. Le mandé yo la lista al doctor Magos para que nos solicitara el software, la licencia de los software. ¿Ya les llegó? En su correo de Mayunitec. ¿La de LabVIEW? ¿Les llegó la de LabVIEW? Ya. Ah, qué bien. ¿Y la de Multisim? Sí. ¿Sí les llegaron las 2 licencias? Todavía no reviso. Bueno, les pido que revisen, por favor, y por ahí me mandan un mensajito para checar bien. A los que no hayan alcanzado a entrar en la lista, por favor envíen un mensaje con sus datos. Necesito su nombre, su número de cuenta y su correo de Mayunitec para enviárselo al doctor y que les mande por vía el departamento de cómputo sus licencias. Qué mala onda, a mí no me llegó de LabVIEW, pero ustedes sí, yo les pedí Multisim y LabVIEW. Sí les llegaron las 2. Sí, profe, yo sí las tengo. Ok, entonces, bueno, vayan instalando. Yo voy a pedir que me manden la de LabVIEW, si no, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Sí? Porque no las tengo hechas, pero podemos trabajar muy padre con el LabVIEW ya en la segunda parte del curso. Vaya instalando el Multisim, porque así como utilizamos ahorita el protoboard, podemos hacer cosas interesantes con el Multisim. Espero sus reportes. Nos vemos en la clase del martes. ¿Sí? Y muchas gracias, jóvenes. Y también por ahí, espero que les esté gustando la clase. No sé si estuvo bien el día de hoy. Estuvo un poquito más dinámica. ¿Qué les pareció? Estuvo bueno. Sí, la verdad sí, mucho mejor. Ok, bueno. Y hoy no me equivoqué en subir los archivos, así es que estuvo mejor. ¿Sí? Sí. Oiga, profe. ¿Qué pasó? Ah, de los ¿Y que lo me de la